En esta oportunidad tenemos la participación de Matías Pilasi, eh, un invitado internacional que nos va a dar la posibilidad de compartir su experiencia con respecto a este tema. Martín Pilasi es ingeniero civil y ha trabajado y está trabajando sobre este tema desde hace mucho tiempo. Ahí está, Matías, a ver si podés Ahí ahora. sí, ahí sí, ahí sí. ¿Me escuchas? Perfecto, Matías, te escuchamos. Perfecto, sí, me había quedado sin el audio. Listo. Eh, Bienvenido, Matías, para poder compartir tu experiencia con respecto a este tema tan importante, que a pesar de que hay muchas cosas que ya damos por sentado, sigue siendo una preocupación para nosotros el tema de qué manera se desarrolla el proceso y sus distintos factores que pueden, de alguna manera, generar algún tipo de efecto negativo, ¿no? En este tipo en este método particularmente. Así es. Bueno, comenzamos entonces. Muchas gracias primero por la invitación a Kurt y a la asociación también, por invitarme a entregar esta información que, bueno, es una presentación acerca de un estudio que hicimos hace unos años acá en Chile y bueno, salió publicado en una revista en Alemania y también tuve la oportunidad de presentarlo en un congreso mundial el 2017, así que sigue estando muy vigente. Eh, bueno, voy a pasar rápido, Kurt ya me presentó algunos conceptos básicos importantes para considerar y tener en cuenta en la presentación. Primero, decimos siempre que la esterilización es la muerte o la inactivación irreversible de todos los microorganismos viables. Es decir, que los microorganismos después del proceso no tienen capacidad de reproducirse, por eso ya están inactivados de manera irreversible estos organismos que en condiciones normales son capaces de reproducirse y por eso decimos viables. En el caso del calor húmedo, que es la esterilización por vapor, se requieren tres condiciones que deben estar presentes en la superficie de los instrumentos para lograr la esterilidad. Y estas condiciones son las variables que se conocen como las variables críticas, que son la temperatura, el tiempo y la humedad, ¿ya? Que es la presencia del vapor saturado. Estas tres variables críticas son las que nos permiten decir que un instrumento ha estado estéril cuando ha estado presente estas tres variables. ¿Por qué? Bueno, la humedad, y aquí el punto 3 de estos conceptos básicos es bien importante tenerlo en cuenta, porque el coeficiente de transferencia de calor del aire, es decir, del calor seco, es 40 veces inferior al del vapor saturado. Y esto es algo bastante fácil de entender porque obviamente en los climas secos, donde hay calor seco en el ambiente, digamos, la percepción del calor y la temperatura es inferior que en aquellos lugares donde tenemos, por ejemplo, humedad. Por ejemplo, no sé, el caso de Buenos Aires, que el clima es más húmedo, la sensación es mucho más fuerte. Entonces, y por ese motivo también es que la esterilización por calor seco, por ejemplo, utiliza parámetros completamente distintos. Ocupa mayor tiempo y mayor temperatura para lograr la inactivación de los microorganismos. En aquellos lugares dentro de la carga donde se acumula aire o lo que nosotros conocemos como gases no condensables, no hay presencia de vapor saturado, por lo tanto no hay esterilización. Es una situación similar a la del calor seco y aquí es importante entender que el aire y el vapor son un poco como el agua y el aceite. En aquellos lugares donde hay vapor no hay aire y al revés. Entonces, si tenemos aire nosotros dentro de la cámara, este aire no se disuelve ni se mezcla con el vapor, sino que va formando regiones de aire
Y en estas regiones donde tenemos aire tenemos una situación muy parecida a lo que es la esterilización por calor seco, que como dije antes, tiene parámetros completamente distintos. La presencia de los gases no condensables o del aire se puede deber a las siguientes causas, que son las principales y las únicas también. Primero, que existe una remoción de aire ineficiente por parte del esterilizador, es decir, que el esterilizador no está sacando el aire de adentro de la cámara y de los instrumentos. En segundo lugar, que existe una filtración de aire hacia el interior de la cámara. Como vamos a ver, o como quizá algunos ya saben, la esterilización por vapor se produce primero una etapa de acondicionamiento donde se genera vacío, y por lo tanto al tener vacío tenemos una condición de presión negativa, y eso significa que cualquier filtración o cualquier, eh, digamos, espacio por donde no esté bien sellada la cámara va a hacer que ingrese aire hacia el interior de la cámara, porque la presión está inferior en el interior que en el exterior. Por lo tanto, siempre el aire va a ir hacia la presión menor que está dentro de la cámara. Y en tercer lugar, la tercera, digamos, posibilidad es que nosotros tengamos gases no condensables disueltos en el vapor que ingresa a la cámara, ¿ya? Entonces, tenemos tres motivos por el que podemos tener aire o gases no condensables en la cámara. Primero, una remoción ineficiente. Segundo, que existe una filtración del aire por alguna unión que no está bien sellada del autoclave en este caso, o porque existen estos gases no condensables en el vapor. En esta presentación y en este estudio vamos a analizar solamente el impacto que tiene la remoción del aire. Por eso es el título de la presentación, es el impacto de la remoción del aire en la penetración del vapor. No vamos a analizar si es que podría haber también filtraciones de aire hacia el interior o si es que hay gases no condensables en el vapor. Simplemente vamos a ver cómo afecta la remoción del aire. Entonces, los gases no condensables, como dije anteriormente, generan estas regiones y eso, de aire, y eso es un problema para las cargas de esterilización, tanto para las cargas porosas, pero también para las cargas con instrumentos canulados, ¿ya? Y como sabemos, ha habido un aumento hace varios años ya de la cirugía mínimamente invasiva con instrumentos que cada vez, producto de esta técnica, se van haciendo más complejos también y tienen estos lúmenes o huecos interiores que obviamente en su estado natural, cuando comienza el ciclo de esterilización, estos espacios están ocupados por el aire, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos que sacar ese aire para lograr una penetración correcta del vapor, porque de lo contrario van a quedar estas regiones de aire que van a ser perjudiciales. Entonces, revisemos un poco el proceso de esterilización por vapor a grandes rasgos y en términos generales. Todos los esterilizadores con prevacío, digamos que es el método para remover el aire, funcionan más o menos de la misma manera, cambian ciertos parámetros, pero en términos generales estos ciclos están compuestos de la etapa de acondicionamiento, o también se conoce como prevacío, o acondicionamiento, perdón, en donde se remueve el aire para que posteriormente ingrese el vapor. Entonces, en cada uno de estos pulsos, nosotros vamos a ir sacando aire, o el esterilizador va a sacar aire y lo va reemplazando por vapor, y lo hace repetidas veces porque obviamente no puede sacar todo el vapor todo el aire, perdón, de una sola vez. Entonces tiene que ingresar vapor para que se mezcle con el aire, y al siguiente pulso de vacío va a volver a sacar una gran cantidad de vapor con aire, y así finalmente al cabo de varios pulsos logramos tener la cámara con la menor cantidad de aire posible. Luego de esta etapa tenemos la meseta de inactivación termal, que es donde se
eliminan o inactivan los microorganismos a través de la temperatura por un cierto tiempo y con la presencia de humedad. ¿Ah? Aquí recuerdo nuevamente que si no tenemos humedad, no tenemos ese mismo nivel de letalidad para eliminar los microorganismos. Y finalmente tenemos la etapa de secado, que es la responsable de entregar los dispositivos médicos secos al final del proceso. Para el análisis que nosotros queremos ver ahora, el secado es irrelevante porque no nos va, aquí ya se produjo la esterilización. Nosotros vamos a analizar el impacto que tiene esta etapa, que es la de acondicionamiento, sobre la penetración del vapor, ¿ya? Y para eso vamos a ver un poco también qué es lo que pasa con la penetración y la remoción de aire primero en carga porosa, ¿ya? La carga porosa es carga generalmente de ropa, que cada vez se hace menos en los hospitales. No sé cómo es la situación en Argentina, pero en muchos hospitales del mundo ya cada vez se está haciendo menos, todavía se hace, pero de todas maneras es importante porque nos permite entender a través de este paquete, que este es un paquete estandarizado, que es lo que nosotros conocemos como el test de Bowdic también, que es un paquete con varias toallas que tienen que tener un cierto gramaje, una cierta tamaño para irlo doblando y también ciertas dimensiones. Y vamos a ver qué es lo que sucede entonces con este paquete, con la carga porosa, cuando tenemos la remoción del aire y la penetración del vapor. Entonces vamos a hacer una representación un poco más, digamos, didáctica de este paquete. Aquí tenemos todas nuestras toallas, la pila de toallas, y vamos a ir viendo qué es lo que sucede comparando un ciclo acá, que este es un ciclo normal, digamos, de un esterilizador, versus lo que sucede cuando nosotros modificamos esta etapa de remoción de aire. O sea, aquí tenemos este ciclo de la izquierda, un ciclo normal, y el ciclo de la derecha es un ciclo con esta etapa modificada, ¿ya? Entonces, al inicio del proceso de esterilización, estamos acá en la presión atmosférica. Obviamente el paquete está lleno de aire, porque estamos en presión atmosférica, y dentro de las fibras de las toallas tenemos aire, por lo tanto está la carga y la cámara llena de aire, pero también el paquete en sí. Cuando nosotros hacemos la primera extracción del aire, el primer pulso de vacío, vamos obviamente a eliminar una parte importante de ese aire, pero no toda, que luego cuando viene el primer pulso de vapor, ese aire que quedó se va a ir mezclando con el vapor que ha ingresado. Ahora sí tenemos una presión más alta porque ingresamos vapor hacia dentro de la cámara. El vapor se va condensando porque las toallas están más frías que el vapor, entonces el vapor se va convirtiendo en agua, pero los gases no condensables, es decir, el aire, se mantiene en estado de gas, ¿ya? Y ¿qué sucede entonces? Que se va formando a través de esta presión una bolsa o un paquete o una pelota que tiene una forma un poco como de una pera, en el centro de este paquete, producto de la presión que ingresa por todos los lados y va empujando entonces este aire hacia el centro del paquete. Luego nosotros tenemos el siguiente pulso de extracción de aire, que obviamente si no es tan profundo como debiera ser, vamos a seguir dejando una cantidad de aire adentro. Además, el volumen, como tenemos ahora una presión negativa, el volumen de esta bolsa va creciendo y finalmente va quedando capturada en el centro del paquete. Y esto es lo que sucede con el test de Bowdic. Esto es lo que mide un test de Bowdic, por eso que el test de Bowdic original es una pila de toallas, donde en el centro tenemos una lámina con un indicador químico, que cuando tenemos la presencia de aire queda un círculo, una marca
en donde no cambia de color este indicador químico. ¿Ya? Es por este motivo. Aquí podemos ver lo que sucede cuando no eliminamos bien esa cantidad de aire. Veamos ahora qué es lo que sucede en una carga o en un instrumento de lumen, ¿ya? A diferencia de lo que vimos recién en cargas porosas. En el lumen también, cuando iniciamos el ciclo, al inicio del proceso todo el lumen está lleno de aire en su interior. Cuando hacemos la primera extracción, la primera evacuación, este aire en gran medida también sale del lumen, ¿ah? Se va siendo retirado, no del todo. Nunca es posible eliminar todo el aire en una sola extracción. Y por eso es que cuando viene nuevamente el vapor o cuando ingresa el vapor, va a empujar este aire hacia el fondo de este lumen. Si nosotros acá no tuviéramos más etapas de remoción de aire, nos quedaría esta pelota nuevamente de aire atrapada acá en la parte ciega del lumen. O si tenemos un lumen abierto en ambos costados, esta región de aire se concentra en el centro del lumen, ¿ya? Y bueno, al igual que en el paquete, el vapor empieza a condensarse. Todavía estamos en el mismo punto acá del ciclo, porque el lumen está frío, ¿no es cierto? Y esta condensación nos va a ayudar en la siguiente evacuación a retirar el aire que va quedando, ¿ya? Pero obviamente que si es que este punto de acá no es tan profundo, vamos a tener más aire y tampoco va a ser suficiente hacer 2 evacuaciones o 3 evacuaciones si es que no tenemos la profundidad necesaria del vacío. Pero lo que ocurre acá es que este aire va a ir saliendo ahora nuevamente mezclado con el vapor y con la condensación que nos ayuda, porque esta condensación, al hacer vacío, esta condensación se vuelve a evaporar y eso ayuda a eliminar, a arrastrar este aire hacia afuera. Junto con el condensado, de manera de, ojalá al final de todos estos pulsos, en este punto de acá, ya no tener nada de aire para poder ingresar el vapor y realizar la inactivación termal de los microorganismos. Así funciona entonces la remoción del aire tanto en carga porosa como en carga de lúmenes, pero una salvedad importante es que obviamente la cantidad de aire que es crítica para un lumen es completamente distinta que para un paquete de carga porosa. En un paquete de carga porosa, el volumen crítico es alrededor de 200 o 300 ml, o sea, es decir, cuando nosotros tenemos un test de Bowidic, por ejemplo, que no ha salido con su resultado adecuado, sino que ha quedado esta marca, es porque ahí tuvimos una pelota de aire que tiene un volumen aproximado a 200 o 300 ml. Si tenemos menos que eso, o 100 ml, por ejemplo, es muy probable que ni siquiera veamos alguna diferencia. En cambio, en un lumen, mientras más chico sea el lumen, mientras más fino sea el lumen, obviamente esta cantidad de aire va a ocupar una región mucho más amplia. ¿Ya? Aquí estamos hablando que piensen en una aguja quizá, perdón, en una jeringa, donde obviamente 2 o 3 ml, o dependiendo de qué tan fina es la jeringa, 0,2 o 0,3 ml pueden ser ya un espacio, una cantidad de aire bastante que ocupe un espacio muy grande dentro del lumen. Entonces, la relación crítica, podemos ver acá, es más o menos entre la carga porosa y los lúmenes, es de 1 a 1000. Es decir, el lumen es 1000 veces más crítico y más complejo para la eliminación del aire que lo que es un paquete de carga porosa. Bueno, en el mercado, por decirlo de una manera, o en los distintos hospitales o en las clínicas, existen muchos procesos de esterilización distintos unos de otros, ¿eh? Aquí pueden ver algunos gráficos de distintos autoclaves, de distintas marcas, de alguna marca de distintos modelos, etcétera, donde pueden ver acá que la etapa de remoción de aire entre uno y otro son completamente distintas, ¿ya? Porque esa etapa no está normada, no existe un estándar que norme esa etapa, sino que cada fabricante más o menos hace como lo quiere hacer, como lo quiere hacer. Y existen más de 50 diferentes tipos
de ciclos o de programas o de procesos de esterilización y que todos en teoría cumplen con el único estándar que hay para la esterilización por vapor, que es la norma N285, que es una norma europea. Entonces, si bien es cierto, todos estos marcas y ciclos de esterilización de distintos autoclaves cumplen con la norma, tienen un rendimiento distinto respecto a los distintos lúpulos. Y por eso es que aquí nosotros hicimos una medición y un estudio en 9 hospitales distintos en Chile hace algunos años atrás. ¿Y en qué consistió esto? Pusimos dentro de los esterilizadores eh, varios de estos dispositivos de desafío, PCD se llaman, con un indicador químico en su extremo, aquí cerrado, y por este lado del lumen abierto, ¿ya? Y nosotros pusimos 10 de estos distintos lúmenes en estos esterilizadores, cada uno distinto del otro en su dificultad para la penetración del vapor. ¿Y por qué está dada esa dificultad? Por el largo y el diámetro del lumen, ¿ya? Mientras más largo es el lumen y mayor es el diámetro, más difícil es penetrar, porque más difícil también es remover el aire. Entonces tenemos que el lumen 1, por ejemplo, es más fácil que el 2 y el 2 es más fácil que el 3 y así sucesivamente hasta el 10. Es decir, a medida que sube el número es más difícil la penetración del vapor. Y como les decía, entonces, en el extremo de este lumen, esto es solamente un ejemplo gráfico para mostrar que es más difícil penetrar un lumen con el PCD número 10 que el 1. En el extremo tenemos este indicador, que es un indicador químico que responde a las 3 variables críticas que hablábamos antes. Es decir, este indicador vira cuando hay presencia de temperatura, humedad y el tiempo necesario para que estas 2 variables reaccionen y actúen para hacer este cambio de color, ¿ya? En el caso de estos indicadores, esto se produce cuando hay 121 grados durante 15 minutos con presencia de vapor saturado, o 134 grados por 3 minutos también en presencia de vapor saturado. Un tema importante también a destacar es que el lumen número 1 es el que está descrito y que se conoce como el test Helix. Me imagino que lo han escuchado hablar, el test Helix. Este test Helix está descrito en estos estándares, en la norma EN867-5 y en la norma EN285. Pero podemos ver acá que el Helix o este PCD es el más fácil, digamos, de virar o de penetrar de todos estos lúmenes, para que tengamos en consideración que lo que exige el estándar es bastante bajo, digamos. Y también en estos ciclos donde pusimos estos 10 PCD, también pusimos estos data loggers, que son para poder rescatar el perfil del gráfico de presión y de temperatura de estos esterilizadores. Muchos de estos esterilizadores no tenían impresora y no tenían pantalla para poder ver el gráfico y entender lo que ocurría dentro, y por eso es que entonces agregamos nosotros estos dispositivos para poder tener una foto de lo que ocurría dentro de los esterilizadores. Y adicionalmente también agregamos el monitoreo rutinario de acuerdo a cómo lo utilizaba el hospital en el cual se estaba haciendo la prueba, es decir, si se ocupaban indicadores químicos o si ocupaban indicadores biológicos. Nosotros también los utilizamos para ver si es que estos mostraban alguna diferencia con la medición de los PCD. Bueno, aquí está el resultado clasificado por fabricante del esterilizador y también por el distinto hospital. Entonces, por ejemplo, el fabricante D, por ejemplo, está presente acá en el hospital 4 y 5, ¿ya? O sea, tenemos aquí 2 hospitales distintos donde estaba el mismo fabricante, o sea, el mismo equipo autoclave, y podemos ver acá que
el resultado también es igual en los dos hospitales. O sea, efectivamente hay un tema acá de la programación de este equipo, que solamente pasó el PCD número 1, salió aprobado, y del 2 al 10 salió rechazado. Otro ejemplo también es la marca H, por ejemplo, que también está en dos hospitales distintos, en el hospital 2 y en el hospital 8. Y también tiene un resultado similar al del fabricante D, pero también igual entre ellos en los dos hospitales distintos en los que está instalado este esterilizador. Es decir, tenemos pasado solamente el PCD número 1 y del 2 al 10 no pasó ninguno. ¿Ya? Y bueno, podemos ver acá también que, por ejemplo, el PCD, perdón, el fabricante A en el hospital 1 pasó los 10 PCDs, es decir, este equipo tiene una muy buena remoción de aire y penetración del vapor, no hay ningún PCD rechazado. Hay otros también con buenos resultados, por ejemplo, el fabricante B pasó del 1 al 8, que también es muy bueno, o el C del 1 al 9, y así hay otros que también pasaron bien. Y hay uno que no pasó ninguno, definitivamente, quizá el resultado más crítico, que es este de acá, que es fabricante I, en el hospital 9. Obviamente por un tema de confidencialidad no están los nombres acá ni del fabricante ni del hospital. Vamos a mirar por qué se producen estas diferencias. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el fabricante o el esterilizador A, que era uno de los que tenía un buen resultado. Aquí vemos, solamente estamos viendo la parte del gráfico de la parte de la remoción del aire. No estamos viendo la etapa de esterilización ni tampoco lo que ocurre en el secado. Y vemos acá que este proceso es capaz de entregar un resultado aprobado para los 10 PCD. Aquí está el resultado de los 10 PCD. Y el indicador biológico que utilizaba el hospital y el indicador químico, ambos también salieron aprobados con este resultado, que obviamente tiene bastante lógica porque hay una buena penetración del vapor. Luego vamos a ver qué ocurre aquí, por ejemplo, ahora con el esterilizador F, que también pasa a los 10 PCD, pero tiene un perfil completamente distinto al que vimos en el esterilizador anterior. Lo hace de otra forma. Sin embargo, también tiene un buen resultado donde vemos acá que están aprobados todos los PCD, pasaron todos la prueba, y también el indicador biológico y el indicador químico. Pero vamos a ver ahora qué pasa, por ejemplo, con el esterilizador H, que solamente pasó el PCD número 1. Aquí podemos ver en la tabla que del PCD 2 en adelante no está correcto el viraje. Y aquí tenemos el gráfico que realiza este esterilizador con sus presiones positivas y negativas. Y lo que sí aquí también importante destacar es que, por ejemplo, los indicadores biológicos y los indicadores químicos salieron aprobados, es decir, el indicador biológico no tuvo crecimiento de los microorganismos y el indicador químico salió virado. Indicador químico me refiero al que utilizaba el hospital de manera rutinaria. ¿Ya? Aquí podemos ver que si se utilizan este tipo de indicadores de manera suelta, no en un PCD como están estos, el resultado prácticamente siempre es aprobado. Vemos aquí el esterilizador I, ahora, que era el que no pasó ningún PCD. Aquí está el resultado. Desde el 1 al 10, ninguno viró de manera correcta, ninguno pasó a negro como tenía que estar cuando estaba en la presencia de las variables críticas. Es un ciclo de remoción de aire bastante parecido al del esterilizador H, sin embargo, algunas diferencias probablemente aquí con la profundidad de los vacíos llevan a que este esterilizador no haya cumplido con ninguno de estos PCD, o sea, ni siquiera pasó el 1, que es el test ELIX, que les explicaban inicialmente que es el mínimo que deben pasar estos esterilizadores. Sin embargo, los indicadores biológicos y los indicadores químicos utilizados de manera rutinaria sí
mostraron un buen resultado. ¿Ya? Entonces, aquí nuevamente podemos ver que estos indicadores no son lo suficientemente rigurosos para medir ciclos que están en condiciones más extremas. También, aparte de esto, tenemos algunos hallazgos adicionales que encontramos durante este estudio. Por ejemplo, que en 6 de los 9 hospitales se encontró que la fase de remoción del aire de los autoclaves tenía ajustes distintos en el ciclo de producción, es decir, el ciclo donde hay carga, si se comparaba con un ciclo de Bowie-Dick. Por ejemplo, en el ciclo de producción tenía menos cantidad de pulsos de vacío o tenía menos profundidad del pulso de vacío, es decir, tenía un rendimiento de remoción del aire peor, digamos, que en el ciclo con Bowie-Dick, y eso es algo que está prohibido eh, porque la fase de remoción del aire de los ciclos de Bowie-Dick deben ser exactamente iguales a los de los ciclos de producción de material estéril. ¿Ya? Esto no se ajusta con lo que dice el estándar N285, que justamente dice que el ciclo de prueba, es decir, el ciclo Bowie-Dick, debe tener la misma fase de remoción de aire que el ciclo de operación que se utiliza para la producción de material estéril. Y eso tiene una explicación. Esa explicación es que obviamente el test de Bowie-Dick se hace con un paquete solo. No se puede poner el test de Bowie-Dick cuando hay carga, porque justamente este paquete es el que va a traer el aire al centro y me va a mostrar si la remoción de aire es la adecuada o no. Pero ¿cómo yo puedo saber que después en el ciclo con carga yo sigo teniendo lo mismo que medí en el ciclo con Bowie-Dick? Bueno, por eso es que el ciclo tiene que ser exactamente igual en el Bowie-Dick que en el ciclo con carga, para que nosotros lo que podamos haber medido en el Bowie-Dick lo extrapolemos hacia un ciclo que tiene carga. Vamos a ver aquí justamente con un gráfico lo que les estaba mostrando recién. Aquí tenemos este esterilizador H en el hospital 2. El test de Bowie-Dick tiene este gráfico que estamos viendo aquí a la izquierda para la etapa de remoción de aire. Recuerden que no nos interesa ver más adelante porque obviamente el secado no tiene influencia en esto. Y aquí podemos ver este mismo esterilizador en su programa de instrumentos. ¿Ya? Y si analizamos cuál es la diferencia entre el ciclo del test de Bowie-Dick acá o el programa para instrumentos acá a la derecha, la única diferencia, y perdón, me faltó agregar acá que en ambos de estos ciclos tenían también los indicadores biológicos y químicos virados, y este ciclo del test de Bowie-Dick pasa hasta el PCD número 6, y este ciclo del programa con instrumentos solo pasa al PCD número 1. ¿Y por qué? Bueno, porque la diferencia entre estos dos ciclos justamente está aquí, en la etapa de remoción de aire. Fíjense que en el test de Bowie-Dick tiene más pulsos acá de remoción de aire que lo que tiene en el programa con instrumentos. Y por eso es que este ciclo es capaz de pasar hasta el PCD número 6 versus este ciclo que solamente pasa al PCD número 1. Y este ciclo, por supuesto, también pasa sin problema el test de Bowie-Dick. Entonces, esto es algo que no debe ocurrir. Los ciclos con material deben ser exactamente iguales en su etapa de remoción de aire al ciclo de prueba. De otra manera, no me sirve nada lo que estoy midiendo en el ciclo de prueba porque no es representativo de lo que ocurre en el ciclo con instrumento. Aquí podemos ver en la imagen de los PCD justamente lo que estábamos viendo antes, el test de Bowie-Dick, que era el ciclo de la izquierda, pasó hasta el PCD número 6, y el programa de instrumentos pasó solamente el PCD número 1. Y los indicadores biológicos y químicos siempre aprobados, como les decía anteriormente, porque si no están en un lugar de un alto desafío, no pueden medir condiciones más marginales. Otro hallazgo adicional bien interesante es que en los dos hospitales donde estaba el mismo fabricante, que el fabricante D,
se encontró una diferencia significativa en la fase de remoción de aire para el mismo programa, pero dependiente de la carga que había dentro de la cámara. Por ejemplo, cuando no había una carga o cuando estaba la cámara vacía, el esterilizador tenía un mejor rendimiento de remoción de aire que cuando la cámara se encontraba totalmente llena de instrumentos. ¿Ya? Vamos a verlo esto a nivel de gráfico para entenderlo más fácil. Aquí tenemos un ciclo con cámara vacía y aquí tenemos un ciclo con cámara llena. Y en el ciclo con cámara vacía, este es el mismo esterilizador en dos hospitales distintos y tenía el mismo comportamiento. En ambos ciclos tenemos indicadores biológicos negativos, indicadores químicos aprobados, pero en este ciclo con cámara vacía, este esterilizador pasaba hasta el PCD número 9 y en este ciclo con la cámara llena solo pasa el PCD número 1. ¿Y por qué tenemos esta diferencia entre estos dos programas que son, como dije antes, exactamente iguales en el mismo esterilizador, en el mismo lugar, todo igual, excepto que uno tiene cámara llena de instrumento y el otro cámara vacía? Y la diferencia está precisamente en la profundidad de los pulsos de vacío. Cuando la cámara está vacía, este esterilizador era capaz de llegar a puntos de vacío mucho más profundos, por lo tanto elimina más aire, que cuando tiene la cámara llena. Cuando tiene la cámara llena no es capaz de llegar a estos puntos, a estos mismos niveles de vacío que están acá, y por lo tanto en este ciclo, como no es capaz de eliminar bien el aire, queda aire y por lo tanto la penetración del vapor no es adecuada y por eso es que el PCD número 1 solamente pasaba y en este que sí es una buena remoción de aire pasaba del 1 hasta el número 9. Entonces esto es algo que por supuesto tampoco es permitido porque obviamente es mucho más importante y nosotros necesitamos tener la remoción del aire cuando hay carga versus cuando no hay carga, porque nosotros necesitamos sacar el aire de la carga y porque necesitamos estar seguros que vamos a tener vapor en toda la superficie interna y externa de los instrumentos cuando tenemos instrumentos, no cuando no tenemos instrumentos, no me sirve nada. Entonces, este es como el mundo al revés, porque aquí tenemos una buena remoción de aire y un buen resultado, pero no tengo instrumentos. Acá no tenemos un buen resultado, no tenemos una buena remoción de aire, pero tenemos instrumental que va a ser después utilizado en un paciente. Por lo tanto, esto es un poco, como dije, el mundo al revés. ¿Ya? Y también ya no es sorprendente a esta altura que los indicadores biológicos y los indicadores químicos siempre salgan aprobados, porque si están puestos sueltos en la cámara o dentro de un paquete, pero sin ningún desafío, la verdad es que siempre muestran resultados aprobados. Vamos a ver también, al igual que en el ejemplo anterior, las imágenes de los indicadores propiamente tal de los PCD. Si vemos aquí este ciclo con la cámara vacía que vimos antes, que estaba al lado izquierdo, pasó hasta el PCD número 9, el número 10 está levemente más café, no tan negro, por lo tanto no está aprobado 100%, sin embargo es un buen resultado, del PCD 1 al 9 es un buen resultado. Y cuando la cámara está llena, solamente pasó el PCD número 1 y del 2 al 10 no pasó ninguno. Entonces, esto está explicado por lo que ya vimos anteriormente, pero aquí es solamente para mostrarles de manera más gráfica cómo se ve este resultado con los PCD. Y bueno, obviamente esto es algo que no debe suceder porque, como dije antes, nosotros tenemos que asegurar la esterilidad de los instrumentos cuando están en la carga en la cámara. Conclusiones, entonces, la remoción del aire tiene un impacto directo en la penetración del vapor en instrumentos canulados y por lo tanto afecta directamente el resultado de la esterilización. Los indicadores químicos y biológicos que no son utilizados en conjunto con un PCD con una alta resistencia o un alto desafío a la penetración no entregan resultados que representen las condiciones de esterilización dentro de instrumentos complejos. Los nuevos estándares debieran tener requisitos específicos para la fase de remoción de aire, porque hoy por hoy eso está a la libre determinación de los fabricantes. Sin validación de procesos no se pueden detectar los rendimientos de diferentes ciclos de esterilización. Como veían antes,
Los indicadores utilizados tradicionalmente, los indicadores rutinarios de biológicos o químicos, no muestran ninguna diferencia, aun cuando sí hay diferencias significativas en el ciclo, pero estos no son capaces de acusar esa diferencia. Esto solamente podría ser evidenciado a través de una validación de los procesos. Los requisitos de penetración del vapor deben ser adaptados a los requerimientos de la carga. No significa tampoco que los esterilizadores que tienen un mal resultado, en este caso, sean malos equipos o malos programas, simplemente están ajustados para otro tipo de carga, para carga sólida, pero no podemos esterilizar en ese tipo de ciclos carga con lúmenes. Y por lo tanto, la mejor práctica para tener un resultado seguro de la esterilización y por lo tanto de los instrumentos para entregar a los pacientes es validar los procesos de esterilización de acuerdo a la ISO 17665-1, elegir un dispositivo de monitoreo rutinario que sea representativo de los dispositivos médicos que estoy esterilizando. No saco nada con poner un PCD o un paquete de desafío que representa una carga porosa si estoy esterilizando instrumental canulado. Si ocupo instrumental canulado, tengo que poner un desafío que represente un instrumental canulado y que ojalá represente al más difícil de todos los instrumentos canulados que está en la carga. Y finalmente, la liberación de la carga siempre debe ser en base a las mediciones que se hicieron durante la validación del proceso. Con estos tres elementos, digamos, se puede asegurar de manera más confiable que los instrumentos van a estar estériles al final de un proceso. Bueno, aquí hay algunas referencias utilizadas para la presentación. Obviamente el estudio es de elaboración propia, como les mostraba antes, que lo hicimos directamente nosotros en estos 9 hospitales con distintas marcas de esterilizador, pero también apoyados por la literatura que más o menos dice exactamente lo mismo, ¿no? Que el efecto de los gases no condensables, eh, que las mediciones de temperatura, si es que solamente tenemos una medición de temperatura y presión, son insuficientes, o la remoción de dispositivos canulados. Y bueno, los estándares de validación y estándares internacionales ISO para la validación y control rutinario de la esterilización eh, de dispositivos médicos con calor húmedo. Bueno, eso es, muchas gracias. Espero que les haya gustado. No sé ahora cómo, si tienen preguntas, feliz de responder. Estoy aquí para cualquier duda, si no quedó claro algo, si es importante profundizar algo también, como ustedes quieran. No sé si la escriben en el chat o cómo está organizado para las preguntas y las respuestas. No sé, Kurt, si estás ahí. Yo puedo ver una... Ah, aquí me está escribiendo, ok. Ahora te paso, dame un segundo. Em, ahí sí creo. Sí, Matías, perfecto. Se Ahí sí. escuchó muy bien, muy claro. La verdad que es muy interesante esa experiencia, ese estudio que se realizó con los distintos hospitales. Y la verdad que a uno le queda bastante por pensar, porque a veces no nos preocupamos de los equipos hasta el momento que fallan, ¿no? No nos metemos en el que sí realmente se ha hecho como corresponde el proceso, sino que prestamos atención cuando fallan. Así es. ¿Está? Y una pregunta creo que nos ha surgido a todos, o a la mayoría, que surgió en el chat, dice, esa diferencia de penetración de vapor en diferentes equipos, a qué se debe? Aparte de la calidad del agua, etcétera, ¿también será por la marca del equipo y mantenimiento del mismo?
Yo creo que se refiere a la parte de acondicionado, ¿no? Ese tipo de configuración de extracción de aire. Exacto. La diferencia está dada por la distinta configuración que tienen estas distintas marcas de equipo, eh, y no está relacionado. La calidad de agua puede influir un poco, no en términos de lo que uno entiende siempre por calidad de agua, como la presencia de sales o minerales, sino que también por la presencia que podría haber de gases no condensables, digamos. Pero claramente entendiendo que para todos los equipos el vapor y el agua eran el mismo en cada caso de equipo, la principal diferencia está dada por la etapa de remoción de aire, como bien dijiste. La diferencia de la penetración está dada por una mala extracción del aire. Si hay una mala eliminación del aire, obviamente queda aire residual que cuando viene el vapor después empuja este aire hacia adentro del lumen, y este aire se va hacia el final y en la cápsula, digamos, donde está el indicador, no están las condiciones para las que ese indicador está hecho para mostrar un cambio. Entonces, principalmente la diferencia es por eso, es por la diferencia en la etapa o la programación o la configuración de la etapa de remoción del aire. Perfecto. Ahí se vio que en las imágenes o en las herramientas que utilizaron, utilizaste un Helix. ¿Hay una diferencia con respecto al Bowie Dick? Porque podrías haber utilizado un Bowie Dick también. ¿Por qué no se utilizó, o los dos en todo caso? Sí, porque como mostraba al principio en la parte de la introducción, el Bowie Dick requiere, es mucho menos sensible. El Helix es capaz de detectar presencia de aire en cantidades muy inferiores a lo que puede detectar un Bowie Dick. Entonces, Ok, en otras palabras, si utilizamos un Bowie Dick, y de hecho muchos de estos utilizadores, como mostré también en una de las láminas finales, muchos de ellos pasaban el test de Bowie Dick sin problema. Y lo otro que también pasa es que el test de Bowie Dick, el del paquete, está diseñado para utilizarse solo. No se puede utilizar en una carga con otra carga, digamos, porque ese paquete necesita estar solo, porque cuando está solo, el aire residual que hay en la cámara se concentra en ese paquete, se va hacia el centro de ese paquete. Si yo tuviera ese paquete puesto dentro de una carga con muchos instrumentos, el aire residual se reparte entre toda la carga y no se concentra en el paquete, entonces el paquete tampoco me mostraría una deficiencia en el viraje. En cambio, con los dispositivos canulados, yo sí tengo directamente, no se ve afectado por otras variables porque es el aire del mismo lumen el que yo no puedo sacar, producto de una mala remoción de aire. Y son también, como dije antes, mucho más exigentes porque pequeñas cantidades de aire ya me entregan resultados negativos o resultados, digamos, no aprobados. perfecto. Y de acuerdo a la calidad, no, de acuerdo a las distintos tipos de instrumental y de materiales que se utilizan, entonces el Bowie Dick dejó de ser confiable. Tendríamos que cambiar el- o En mi opinión, reemplazarlo por otro más eficiente en todo caso. mira, no sé si reemplazarlo, pero al menos complementarlo. El test de Bowick es una prueba que fue diseñada y publicada en The Lancet el año 67. Eh, Estamos hablando de mucho tiempo atrás, obviamente, y donde los dispositivos que se utilizaban en esa época, dispositivos médicos me refiero, instrumentos quirúrgicos, eran muy distintos a los que se utilizan hoy en día. Entonces, si bien sigue siendo una prueba válida, que tiene estándares vigentes, etcétera, no es suficiente. Eso diría yo. No diría que dejó de ser válida o que no se debe usar. Está bien usarla como un complemento, porque efectivamente sigue simulando una carga porosa y sigue siendo capaz de identificar la presencia de aire en una cámara, pero una cámara vacía.
pero no es suficiente porque no me asegura que yo tenga la eliminación del aire y la penetración de vapor en instrumentos canulados, ya que es hoy por hoy lo más desafiante y lo más común, porque la cirugía desde el año 67 que se hizo el Bowidic hasta hoy día ha ido cambiando dramáticamente en términos de porcentaje de lo que se hacía antes de manera laparoscópica o con instrumentos canulados en relación a lo que se hace hoy. Hoy en día se hace mucho más porcentualmente que lo que se hacía en esa época, y a su vez las cirugías abiertas también han ido disminuyendo, en donde se utilizan instrumentos sólidos, digamos, o incluso ropa que ya en muchas centrales de esterilización no se utiliza. Por lo tanto, eh, se debieran hacer pruebas complementarias y más exigentes. O sea que tiene otra sensibilidad, digamos, ¿no? Como una primera medida podría ser, pero si queremos complejizar nuestro control, tendríamos que utilizar otros más exigentes. Así es, así es. El test de Bowidic normalmente en un programa de gestión de calidad o de aseguramiento de la calidad siempre va a estar descrito como una prueba diaria todos los días en la mañana para una máquina, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no me exime de tener que en cada ciclo yo tener que monitorear y monitorear de una manera representativa de un instrumento, porque quizás todos monitoreamos los ciclos, pero con indicadores puestos de manera suelta o incluso los indicadores dentro de las cajas. No hay que olvidar nunca que los indicadores cualquiera, químico, biológico, el que sea, solamente me indican las condiciones de esterilidad en el lugar donde están puestos. Y por lo tanto, si yo tengo un indicador, por ejemplo, dentro de una caja, me va a decir que en ese lugar existieron ciertas condiciones que hacen que el indicador vire, pero no me asegura que dentro de un instrumento canulado que puede estar dentro de esa misma caja, Claro, yo tenga las condiciones de esterilidad. Y por lo tanto, como tampoco puedo poner un indicador dentro de un canulado, ni tampoco puedo poner un indicador biológico, no puedo poner nada, tengo que buscar algo que me represente una dificultad similar o mayor a las de mis instrumentos reales. perfecto. Tengo acá una pregunta por Facebook que nos hicieron llegar. Dice, de allí la importancia del mantenimiento de los equipos por parte del fabricante. Está referido más que nada a lo que es la carga mixta, cuanto a cajas, con instrumental, con lumen y otro tipo de instrumentales. ¿Podría ser así, digamos, que esto influya en lo que es la parte, digamos, que el mantenimiento influya en este Bueno, tipo de... sí, el mantenimiento siempre es importante, obviamente, pero diría que en lo que vimos acá en esta presentación, son todos equipos con sus mantenimientos al día. Ah, ok, Y más que el mantenimiento aquí, en el fondo depende un poco de qué tan exigente es la prueba que yo estoy utilizando, porque, y muchas veces pasa también, sí, en esas láminas que yo les mostré, que el test de Bowidic, que el programa de Bowidic era más exigente que el programa de instrumentos en un mismo equipo. Eso es porque el servicio técnico lo programó de esa manera, justamente para decir, ok, en el test de Bowidic, que están poniendo un paquete de desafío y que es un poco más difícil, necesito que el hospital o el jefe no me llame para decirme que no le vira el indicador. Entonces el técnico de la máquina va y lo programa de una manera de que el paquete sale bien. Como sabe que no vas, claro, como sabe que no vas a poner un paquete cuando tienes instrumento, esa parte le interesa menos, pero esa parte te interesa al jefe de la central o al médico o al enfermero, a quien sea, que va a ocupar esos instrumentos en un paciente. Entonces, los intereses que tiene cada uno también son distintos. O sea, el técnico de la máquina le interesa que la máquina funcione y que ojalá lo llamen lo menos posible, versus el técnico o la persona que es responsable de entregar instrumentos estériles, que le interesa asegurar la esterilidad de estos, digamos. Entonces, en estos casos que vimos antes no tiene nada que ver el mantenimiento, sino que simplemente
no se puede observar estas deficiencias porque no se estaban haciendo pruebas que sean realmente sensibles o exigentes. Si tú no haces esas pruebas, si tú pones solamente indicadores sueltos, químicos, biológicos, jamás vas a ver estas variabilidades en los ciclos. Sí lo puedes ver también con la medición de parámetros. O sea, si tú pones un data logger como los que pusimos acá en el estudio, o si directamente la máquina lo trae. Hoy en día muchos esterilizadores ya traen estos gráficos en pantalla y al final del ciclo te imprimen un gráfico. Tú ahí también vas a poder ver la diferencia entre un ciclo y otro. De otra manera no hay forma de verlo y como dije antes no está muy relacionado con el mantenimiento. El mantenimiento es importante, por supuesto, no digo que no sirva, todo lo contrario. Es importante, pero en este caso que vimos acá no tiene ninguna influencia en las variaciones que se vieron. Las variaciones son por otro motivo. Perfecto, perfecto. O sea que ya un poco inclinándonos a lo que es la configuración de cada ciclo, me da la sensación de que tenemos que tener un ciclo específico para distintos tipos de material, aunque a veces dentro de la central eh, es casi imposible o a veces nos resulta un poco difícil tener cargas homogéneas, Sí, ¿no? mira, lo que ocurre, o el tip práctico que te puedo dar en ese sentido, es que no es necesario tener un ciclo para distintos, o digamos, ciclos distintos según la carga, sino que quizás lo más fácil y lo más aconsejable es tener ciclos que cubran el peor escenario. Entonces, Ok. si tú tienes, por ejemplo, tu peor escenario, que son cargas muy pesadas, con mucho lumen, con lúmenes largos, con mangueras largas, que son de difícil remoción y penetración, o cargas que generan mucha condensación, etcétera, y tú tienes seguridad y determinas un monitoreo rutinario adecuado para esa peor configuración, con eso siempre vas a cumplir y vas a cubrir el resto. Entonces, de hecho, cuando se validan los procesos de esterilización, lo que se toma siempre en consideración es precisamente el peor escenario. Siempre se toma la configuración de peor escenario y sobre esa configuración de peor escenario se hacen las mediciones y se hacen la determinación del monitoreo rutinario de tal manera de que con eso tú aseguras que cubres todo el resto de las cargas que son más fáciles que ese peor escenario. Claro, perfecto. Con respecto a los canulados, eh, ¿cuál sería con respecto a la longitud, el, la parte, digamos, el más largo que se podría esterilizar por vapor? Bueno, Eh, eso va a depender mucho de cómo esté programado el equipo, digamos. Por ejemplo, aquí vimos esterilizadores que eran capaces de pasar el lumen más largo, que en este caso no recuerdo si eran 3 metros o 5 metros. Em, yo he hecho pruebas más desafiantes todavía que las que hicimos acá, sí, y se puede llegar todavía más lejos, con lúmenes más largos todavía, pero eso no te puedo dar una regla general porque eso es algo que se tiene que determinar caso a caso y hay que ver si el esterilizador es capaz de hacerlo y programarlo para que lo haga de una manera determinada de lograr ese ciclo. Normalmente te diría que en vapor prácticamente no hay limitación, ¿ah? O sea, tampoco el lumen infinito, pero siempre se pueden hacer ajustes, siempre se pueden agregar pulsos de vacío o siempre se puede bajar más el punto de presión, hacerlo más profundo para que retire más aire, digamos. Siempre se pueden ajustar y el vapor es bastante flexible en ese sentido, a diferencia de otros procesos, por ejemplo, en peróxido de hidrógeno, que tiene mucha limitación con los lúmenes. Ahí sí es un problema y ahí sí estás limitado, digamos, por variables físicas, que no, aunque hagas cambios, no vas a poder nunca llegar a penetrar en un lumen muy largo. En el vapor, generalmente, se pueden hacer cambios, digamos, que logren esterilizar todo lo que tú necesites, pero claro, también se puede alargar un poco el ciclo, digamos. claro, acá lo importante es que tengamos la confianza de que está esterilizando
Y en ese sentido me parece que el autoclave sigue siendo uno de los mejores en lo que se refiere a método de esterilización. Sí, así es. El autoclave hoy por hoy es considerado el más seguro por estos mismos temas que estamos viendo y por eso también, sobre todo en Europa, por ejemplo, los fabricantes que entregan instrucciones de reprocesamiento para sus instrumentos o dispositivos médicos, siempre y como regla general te indican que en la medida que sea posible vapor, siempre se debe privilegiar ese método. O sea, hoy en día hay muchos fabricantes de dispositivos médicos que te dan la opción de hacerlo con más de un método. Pero las buenas prácticas dicen que siempre que uno de esos métodos sea vapor, debe ser privilegiado y utilizado el vapor porque es el método más conocido, más estudiado, más estandarizado y por lo mismo más seguro también. Bien, acá otra pregunta dice, los test de carga huecas, ¿cuáles son los más conocidos o existentes en el mercado? Cargas Bueno, típicas. sí, hay varias marcas, me imagino que me pregunta por marca, porque en realidad el test de carga hueca no le pertenece, digamos, a una marca en sí, como tampoco el Bowie Dick, sino que es un test genérico que está normado y que tiene que cumplir con ciertas especificaciones de largo, de ancho, del diámetro, del indicador que se utiliza, etcétera. Hoy por hoy hay muchas marcas, la verdad yo no conozco en Argentina, pero Argentina tiene incluso fabricantes de indicadores y de estos test. No sé, ¿Hay no alguna podría. norma que rige o con respecto a la fabricación de estos test como para saber si están de acuerdo a la normativa vigente? Sí, el test ELIX está descrito en una norma que es la 867-5 y también la EN285, que es una norma autoclaves, también hace referencia eh, al test ELIX. Ahora, el test ELIX, como vimos también acá, si bien es más exigente que un Bowie Dick, tampoco es el test más exigente. O sea, el ELIX como tal, como nombre, es el PCD número uno de los que yo mostré antes. ¿Ah? Ah, Todos estos PC, no todos estos PCD son el test ELIX. El test ELIX es un test que está definido, que es de 1,5 metros de largo el tubo y 2 milímetros el diámetro. Ese es el test ELIX. Ahora, existen otros test tipo ELIX, pero que varían los diámetros y varían también la longitud de los tubos. Y se les suele llamar ELIX igual, aunque en estricto rigor no son ELIX, sino que son test de carga hueca, y ahí hay una infinidad, y hay incluso hoy en día ya otros test con otras formas, digamos, que lo que importa es que de alguna manera la resistencia o el desafío de estas test se correlacione con la carga, con tu carga. Eso es lo que importa, más allá de decirte si un test bueno o malo, lo importante es que esté relacionado con el desafío que tiene la carga. Eso yo creo que es el ok, gran mensaje. está bien, digamos. Tenemos que tener en presente lo que estamos esterilizando, el tipo de material, y vincularlo con el helix o el tipo de test de carga hueca que vamos a conseguir. Exacto, exacto, así es. Esa es la más importante, que tenga relación el test que estás usando, que de alguna manera represente tu carga. Ok. Otra pregunta con respecto a los tipos de autoclaves, ¿no? Sabemos que no hay un solo tipo de medida, digamos, los que son de ámbito hospitalario son estándares, pero también hay otro tipo de autoclaves que son más grandes, que se utilizan en la industria, tipo 2 metros cúbicos más o menos. ¿Esto se puede traspolar a ese tipo, pues, esta experiencia se puede traspolar a ese tipo de autoclaves? ¿O hay Es, que hacer otro tipo de estudios totalmente sí, diferentes? sí y no, porque digamos, los fenómenos físicos son exactamente los mismos,
Pero una gran diferencia en la industria y que tiene relación con una pregunta que me hiciste antes es que en la industria sí se pueden estandarizar las cargas. Entonces, en la industria, por ejemplo, como bien dijiste, si hay un autoclave de 2 metros cúbicos donde se meten muchas veces pallets enteros, digamos, adentro, no Claro, sé, jeringa o lo que sea, esas cargas son siempre estandarizadas. No existe la variabilidad que existe dentro de un hospital, donde tú tienes muchos instrumentos y muchos dispositivos de distintos tipos, tamaños, materiales, etcétera. Entonces, en la industria, si bien los fenómenos que ocurren son los mismos, es más fácil estandarizar. En la industria no necesitas tanto buscar el peor caso, sino que puedes estandarizar de acuerdo a tu carga, porque tu carga no va a variar mucho. Tú vas a tener, no sé, dos, tres, cinco tipos de carga y punto. En el hospital tienes muchas variaciones y por eso es que la forma de encontrar el monitoreo rutinario es a través de la definición de un peor escenario. En la industria no, la industria es más estandarizada, pero los fenómenos que ocurren dentro de la cámara son los mismos. O sea, si tú vas a esterilizar mangueras de 3 metros dentro de un autoclave grande, va a ocurrir lo mismo. Vas a necesitar remover más aire para que ese dispositivo quede completamente estéril. O sea, el fenómeno es el mismo, pero quizá eh, el enfoque, dado que las cargas se pueden estandarizar en la industria, es un poco diferente. ok. A ver, no sé si tuviste la oportunidad que tiene que también tiene que ver con el tema del aire residual. Hay un nuevo test que viene en un autoclave con respecto a un sensor infrarrojo. ¿Ya tuviste oportunidad de poder tener experiencias con ese tipo de instrumentos? Sí, la verdad, bueno, hoy hay más que solamente ese. Hay varias marcas ya, sobre todo los autolados europeos, que traen estos sistemas de medición de Sí, no quiero decir la penetración. marca, pero ya lo Sí, tienen sí, incorporado en el equipo. sí, 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 sé de cuál me hablas. Pero como te digo, efectivamente es una marca, es un italiano, tampoco voy a decir la marca, pero sé cuál es. Pero hay otros más también. Hoy en día eso ya es bastante estándar en Europa, porque efectivamente, por todo lo que expliqué yo acá en esta presentación, o sea, este fenómeno ya es sabido, que se necesita hacer un monitoreo de cada carga y que el monitoreo de cada carga se necesita hacer que esté relacionado con la carga y que se pueda medir de alguna manera, o, o, o más que medir, detectar la presencia del vapor saturado. Esa presencia se puede detectar a través de distintos métodos. Uno es con el sensor infrarrojo, efectivamente. También se puede detectar a través de la medición o la variación de la medición de la temperatura, es decir, porque cuando tú tienes aire en un lumen o en cualquier parte, digamos, si yo expongo un sensor de temperatura al aire, 134 grados, por ejemplo, en aire y en humedad, el sensor va a medir lo mismo. O sea, el aire a 134 grados está a 134 grados, aunque parezca tonto, pero es así, y la humedad a 134 grados también está a 134 grados. Entonces, Claro. ambos están a la misma temperatura. La diferencia es que la velocidad con la que cambia la temperatura en el aire es mucho más lenta por la capacidad de transmisión del aire, que es muy baja. Entonces, también hay formas de detectar la humedad a través de la variación de la velocidad del cambio de temperatura. No sé si me explico Sí, bien. sí. Entonces, efectivamente, y ese método que te explico ahora es anterior al del infrarrojo incluso. Lo que pasa Ajá. es que está patentado por una marca X, entonces otras marcas, cada marca ha ido buscando la forma de desarrollar su propio test y todas son válidas para finalmente incorporar estos dispositivos dentro de la máquina. Y como te digo, hoy en día en Europa es algo común y estandarizado. En Sudamérica todavía no, y por eso es que, claro, cuando uno habla de este tipo de dispositivo acá suena como que fuera algo muy Novedoso. nuevo.
claro, pero te diría que los primeros test de este tipo en Europa incorporados en autoclave deben ser del año 2011, 2012, o sea, estamos hablando de 10 años atrás. Lo que pasa es que acá no han llegado en Sudamérica mucho, y hoy sí, ya como hay más marcas que han ido desarrollando otros tipos de test, se está haciendo más conocido. Pero efectivamente, estos test son, te diría yo, que la mejor manera de hacer un monitoreo interno de lo que ocurre en el autoclave. Lo que pasa que también ahí algunos fabricantes de indicadores o de dispositivos de desafío también reclaman un poco, entre comillas, un conflicto de interés, porque dicen, no puede el mismo fabricante de la máquina ser el mismo que se automonitorea en el fondo. Pero ese ya es un tema un poco ético que no sé si esté para esta discusión, pero en el fondo los test, esos funcionan, de que funcionan, funcionan. El único, entre comillas, cuestionamiento que podría haber es que efectivamente el fabricante, claro, podría tener un pequeño conflicto de interés. Yo no lo veo así, yo solamente te estoy exponiendo lo que yo he escuchado cuando se argumenta a favor o en contra de los distintos test. Sí, me imagino que viene por el lado de, ¿no? De que la auditoría en todo caso sea por un tercero, ¿no? No por el mismo Sí, equipo o fabricante yo o creo que control. también hay muchos temas comerciales. Obviamente a los fabricantes de indicadores no les gusta mucho esto porque estos test incorporados en los equipos permiten evitar el uso de test de Bowidic o el uso mismo de indicadores químicos y biológicos, que son un tremendo negocio, obviamente. Entonces, obviamente que ese tipo de argumentos quizás vienen desde también influenciados desde distintas industrias que, claro, cada uno protege sus intereses también. Perfecto. Bueno, acá nos hicieron una pregunta por Facebook que ya en parte ya la has respondido, digamos, qué es mejor una prueba de BOWID, paquete poroso o dispositivo canulado. Bueno, son distintas configuraciones y depende de la exigencia. Este tipo de dispositivos tienen distintas exigencias, ¿no? Dependiendo de lo que uno quiere Así controlar o es, medir. así es. Sí, yo no hablaría de peor ni mejor, Son distintos. como bien dijiste, claro, sino que son distintos. Y lo que sí es que en ausencia de información, o sea, si tú no sabes el requisito, digamos, de tu carga o la demanda de desafío de tu carga, yo ahí sí siempre te sugeriría ir por el más difícil, digamos. ¿Ah? Claro. Pero porque también pasa mucho que en muchas partes te dicen, no, yo quiero que pase el más difícil. ¿Pero por qué no? Porque quiero que pase el más difícil. Bueno, la verdad que a veces se pierde un poco el foco de la central de esterilización. El foco de la central de esterilización es entregar material estéril, no virar indicadores ni pasar test súper difíciles, porque si no están relacionados con tu carga no tiene ni un sentido, en verdad. Ahora, si tú no sabes la demanda de tu carga, sí te recomiendo en aquel caso siempre elegir lo más difícil. Claro. Para cubrir todos los distintos escenarios. Exactamente, exactamente. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Estoy revisando en Facebook también si nos han enviado algo. Hemos contestado también las de Facebook. Perfecto, yo Eh, feliz. Si tienes más dudas, si tú quieres, Kurt, ahí la pueden canalizar contigo. Tú sabes que ahí tienes mi correo. Em, y obviamente también después, más adelante, yo feliz de participar y ver otros temas también. sí, la verdad que es muy interesante. A veces, como te dije al principio, con tanta tecnología que nos llega, que tenemos, en algunos casos, porque a veces, en otros, a veces no podemos ni comprar las, los test de Bowidic, nos olvidamos de esto tan importante, ¿no? Y como dijiste al principio, los equipos funcionan, como más o menos demuestra el estudio que hiciste, que los equipos funcionaban bien con mantenimiento, pero no cumplía su función específica con Claro, respecto a esterilizar, ¿no? Y ya con el hecho de que tenga aire, ya era un problema para el proceso. así es, así es.
Bueno, Matías, te agradezco tu tiempo, tu participación. La verdad que fue un gusto compartir este espacio con vos, con nuestros socios, con nuestros amigos, colegas y seguidores de las distintas redes sociales. Fue un placer poder tenerte con tu presentación y esperamos que en una próxima podamos hacer otro tipo de actividad con un tema relacionado con el tema de los autoclaves, ¿no? Que sigue siendo un método importante y con estas características que vos mencionaste, todavía sigue superando a los de baja temperatura. Sí, yo feliz, como te digo, Kurt, de participar. También tengo harta información de los temas de baja temperatura, así que ahí si quieren más adelante también Ok, podemos hacer algo de eso. Yo, ningún problema. Siempre feliz de contribuir y agradecido por la invitación. muy bien, Matías, te agradezco, te despido y despido a todos a todas las personas que están conectadas participando. Un abrazo y ya tendremos novedades de nuestro próximo encuentro con el tema, día y hora para poder reencontrarnos. Un saludo y un abrazo para todos. Hasta luego, Matías.